quería llegar al punto del año 2000, que fue donde tú te hiciste campeón mundial juvenil. Quería que nos hablaras un poco de ese torneo, cómo te preparaste y qué sentiste, ¿no? Cuando ganaste ese torneo, que es Y, eh, tan importante. yo, a ver, ahí como tú has mencionado, estuvimos en el CEAR, yo me fui en el CEAR, para el CEAR en el año 97, a pesar de que yo tenía muy buen ambiente ajedrecístico en Las Tunas, la posibilidad de estar cerca en La Habana me daba el chance de jugar más torneos y tener más acceso a la información, ¿no? A los libros y eso. Yo creo que ese fue el mayor, o sea, el peso que influyó en mi decisión y me fui para ahí, la pasé súper bien, por supuesto, igual estudiando muchísimo contigo, con Yuri, consumiendo todo lo que aparecía de información. Pero entonces, sorpresivamente, en el año 99, que logré el título de gran maestro antes de lo que yo pensaba, ya había dado mis viajes y eso, me hice de una computadora, una muy buena computadora de escritorio, y ya me pareció que estaba bien, la etapa en La Habana había concluido, pero que ya tenía todas las condiciones para yo poder dedicarme en Las Tunas y con la gente de allá, Pecorelli sobre todo, que habíamos colaborado tanto tiempo. Entonces, a principios del 2000, sin terminar el 12 grado, yo me voy a terminar el 12 grado a Las Tunas y empiezo a prepararme para el nacional, para el mundial juvenil. Yo no recuerdo en qué momento ya yo sabía que iba a ir, porque sabes, en Cuba también era aquello que tú no sabías hasta última hora, los viajes siempre estaban en una tensión. Y mi elo andaba por los 2.530 más o menos, más o menos. Pero era un torneo durísimo, estaba Aronian, habían varios jugadores que me parecía a mí que eran claramente mejor que yo, por lo menos bastante mejor que yo. Pero en Las Tunas, esa época fue una de las épocas que más yo trabajé en el ajedrez. Yo siempre recapitulo así mis épocas de los inicios y eso, sobre todo como ahora soy entrenador, ¿sabes? Para transmitir. Y yo creo que eso, que hasta los 20 años por ahí, yo era muy obsesivo, era una máquina de estudiar ajedrez. Yo creo que no, o sea, no, a lo mejor no era el que más, pero poca gente se podían comparar. Por lo menos yo estaba igual a los máximos, que era el máster, que era Noveira. Yo era muy natural, yo no me interesaba más nada, era la realidad. Entonces, ese torneo me preparé descomunal y además iba a correr todos los días a la pista, cogí una obsesión con eso físicamente y sin proponérmelo máster, llegué al torneo en una forma Aplastaste a que la tú gente. sabes, No fue ¿sabes? que ganaste, claro. Exacto. Hiciste, ¿cuánto fue? 10 de Hice 12, una cosa, 10, 11 de 10 13. de 13, pero y el segundo lugar hizo 8,5. Ante la Sacaste un segunda punto y final ya medio. yo había ganado. Claro, me di cuenta de la forma en que estaba después que pasó ya en el momento, porque en un momento, faltando 3 rondas, yo no me podía creer que podía ganar el torneo, ¿sabes? Y las cosas se fueron dando y le fui ganando a Malakov, que era el Siquirán también primerero, ganaste bien, ¿no? a Sasikirán, hice tabla con Aronian, con los principales. Yo dije, bueno, tengo chance aquí porque ya he jugado con todo el mundo y no me ha ganado nadie, ¿sabes? Esto se puede dar. Y sí, yo creo que coincidió eso, que llegué en una forma óptima ahí ajedrecísticamente, con la mente muy engrasada, ¿no? Como dice uno, y se fueron dando las cosas. Y sí, gané el torneo faltando una ronda. Me acuerdo que creo que sí, le gané casualmente el que estamos hablando ahorita, el del Capablanca, a Peter Axe le gané creo en la ronda 12 y ya la última creo que perdiendo incluso ya ganaba el torneo. Entonces creo que hice tabla, pero bien. Sí, No, yo realmente recuerdo el que puntaje que hiciste es impresionante, ¿no? 10 de 3 es wow, Sí. tremendo, tremendo. Incluso tuve posiciones incluso en algunas partidas, creo que con la misma Caronian y eso, que me acobardé un poco ahí, yo creo que lo pude haber apretado. O sea, las posiciones que logré, incluso podía ser una puntuación más alta, pero sí, son torneos de eso que tú dices, estaba para mí, se me dio todo, ¿sabes? Irrepetible, ¿no? Pero bueno, hay veces que es así. ¿Cuándo, Master, tú sientes que alcanzaste, digamos, tu mayor nivel en el ajedrez? ¿Cuándo jugaste mejor? Yo pienso, Master, que mira, desde el año, yo tuve una época muy buena hasta el 2005, que tenía un nivel bastante, yo creo, fuerte, bastante bueno para esa época, a pesar de que no había llegado a 2.700. A partir del año de finales del 2002, es que yo empiezo a bajar la intensidad mía en cuanto a preparación, ¿sabes? Empiezan a aparecer factores, ¿sabes? Un poco de indisciplina, es
la raíz de todo, ¿no? En el sentido de... Dejaste de trabajar Exacto, sí, sí, no es que no trabajaba, pero no lo hacía como no antes, al era mismo muy, nivel. muy irregular. Entonces, eso, pero parece que por la misma juventud y por todo ese trabajo de tantos años, los resultados se mantuvieron bastante bien hasta el 2005 finales. A partir del 2006, del 2006 al 2008, yo caigo como un slump ahí. Una época un poco difícil por varios temas, ¿no? En un momento determinado, por cosas de juventud y eso, ustedes lo saben, yo empecé a tomar también un poco demasiado, ¿sabes? A beber alcohol, a darme ciertas, ¿sabes? Cierto estilo de vida que no iba para nada con un deportista de élite. Entonces todo eso se mezcló con que yo tampoco tuve nunca como una meta así muy clara de qué es lo que necesitaba para mantenerme en un nivel, ¿sabes? Me faltó planificar mejor en los torneos. A veces jugaba cualquier torneo, arriesgaba mucho el elo, pero básicamente era eso, una combinación de factores que la esencia era falta de disciplina en la preparación. Eso, en un momento determinado, logré salir digamos, de ese bache tan grande que estaba, ¿no? Con mucha ayuda, con mucho tema, intenté por varios métodos recuperarme y lo hice bastante bien. Entonces, me acuerdo que en el 2008 yo llegué a 2.592. Había bajado porque mi pick de él había sido 2.677 en el 2005 y bajé hasta ahí. Yo creo que ese fue ahí cuando toqué fondo, ¿no? Y entonces volví de nuevo. Me volví a proponer como meta así fuerte llegar a 2.700. Y entonces volví a trabajar muy duro, 2009, 2010, 2011. Y entonces, para responder la pregunta, me parece que el nivel más alto lo tuve ajedrecísticamente del 2011 al 2014. Casualmente eso, de 29 años a 33 más o menos, que logré llegar a los 2.700 y no solo por la cifra del elo, sino por el ajedrez que jugué en esa época, que jugué buenos torneos fuertes y yo creo que sí, que mantenía un nivel por los 2.700, lo demuestran los números y los resultados estaban por ahí, ¿sabes? No mucho más, pero sí, en esa época jugué un ajedrez bastante consistente y regular. Yo creo que por ahí estuvo mi máximo nivel ajedrecístico hasta el 2014. Sí, muchas cosas las pude haber hecho mejor, me imagino, seguramente, pero bueno, tampoco me lamento demasiado, ¿no? Sino, yo pienso que, vaya, mirándolo desde afuera, ¿no? Y te conocía bien y ya te digo, pasamos mucho tiempo juntos en esa época y yo veía que tú tenías ese fanatismo con el ajedrez de siempre, ¿no? Desde pequeño. Y yo creo ese momento del 2000, 2001, porque no solo ganaste el Mundial Juvenil en el 2000, sino en el 2001 se hizo el John Master, el torneo que se jugaba en Suiza, en Lausanne. Creo que era en Lausanne. Sí. Yo jugué un abierto que había a la par, pero el torneo estaba Bacro, Ponomario, estaba Aronian, estaban los mejores jugadores jóvenes del momento y tú lo ganaste, si mal no recuerdo, ¿no? 2001. Sí. No hay duda, Master. Nosotros jugamos los mundiales sub-16, sub-18 y yo en todos esos torneos quedé bien. De hecho, en un mundial sub-16 quedé en tercer lugar, que quedamos 4 jugadores empatados en primer lugar. O sea, Sí, yo siempre 99, ¿no? fui Fue de los mejores jugadores de casualmente mi 99. generación en esas edades, en los torneos y eso, ¿no? Sí, la proyección estaba muy bien. Yo creo que a mí me faltó en sentido general eso, yo mismo tener la disciplina, la mentalidad de decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, planificarme mejor, elegir mejor los torneos. O sea, a modo de hablar del tema, ¿no? Te digo, yo no me lamento de nada, ni nada de eso, sino para ser objetivo. Me faltó eso, un poco de consistencia y disciplina. Yo creo que si hubiera mantenido resultados más estables, si hubiera elegido mejor los torneos, si me hubiera planificado en base a que consecuente con lo que había hecho antes, ¿sabes? Lo que me llevó hasta el 2001, 2002 tener ese nivel, porque nosotros fuimos rompiendo barreras, ¿sabes? Por ejemplo, el máster llegó a 2.600, nunca en Cuba nadie había llegado a 2.600, eso fue una cosa importante. Después llegué yo, fuimos logrando cosas que es como ir marcando un camino, que Iban siempre marcando es el más camino, sí, difícil, ¿sabes? correcto. Porque no es lo mismo cuando ya tú tienes una referencia o cuando tú estás creando algo nuevo. Cuando el máster llegó a 2.700, igual, eso fue algo impensable, ¿no? Bien difícil para un jugador de Latinoamérica, de nuestra región y todo eso, porque sabemos lo difícil que es eso, ¿no? Entonces, así, pero va con mi personalidad también. Yo nunca fui, te digo, a pesar de que tenía todas estas metas,
tan ambicioso y como persona, ni en el deporte ni nada. Yo soy un tipo ambicioso. Me faltaba a lo mejor el instinto ese que dicen que tenía Casparo, que quería comerse, ¿sabes? Sí, yo quería lograr cosas, pero tampoco pasaba nada, ¿sabes? No sé. me faltó un poco Más, de todo más eso. latino el enfoque, ¿no? Y, Mucho más y latino. más, y más garra y querer desearlo más, quizás se puede decir. No, o Ahora, sea, siempre le comentaba al máster, ¿no? De que ustedes dos siempre fueron unos referentes bueno, son los referentes de Latinoamérica, ¿no? Ahora el máster que, bueno, que está ahí está en el Olimpo del ajedrez, obviamente, ¿no? Pero en el momento que ustedes dos iban saliendo de la mano, siempre era Lenier y Brusón. Y en este caso, yo siempre lo he comentado, ¿no? Que el culpable de que aprendiera la Tromposki, bueno, primero fue mi padre que compró una revista y después fuiste tú que le ganaste a Nick Boer, ¿no? Entonces, fue uno de los culpables de mi deficiencia en mi repertorio. No, obviamente, no, pero claro, son los dos ejemplos que siempre digo que hay que seguir para imitarlos en el buen sentido, ¿no? Ambos llegaron a 2.700, cosa que en Latinoamérica no se ha hecho, ¿no? Y seamos objetivos, los números no mienten, y a escucharlos y aprender de ustedes creo que es la parte que la mayoría de ajedrecistas deberíamos buscar de cierta manera, ¿no? El camino que tomaron, qué es lo que hicieron, la pasión, el trabajo, la disciplina, y que no hay nada más que eso, ¿no? Y al final, no, cuando ustedes hablan, siempre se ve que tuvieron problemas, pero que lo superaron y de cierta manera no fue parte de la excusa, no se excusaron en los problemas, que es lo que pasa muy cotidianamente en nuestra querida sociedad. sí, la combinación, yo creo, de pasión extrema en este caso y trabajo, ¿no? Es lo que al final no hay otro, o sea, en realidad no es un secreto ni nada de eso, Sí, sí, así se mismo, sabe, sí. ¿no? Bueno, hablando de romper barreras juntos y de Lenier y Brusón, ¿cómo viste tú la rivalidad, o sea, que tuvimos a través de los años? ¿Te parece que fue positiva, negativa, las dos, más una que otra? ¿Cómo viviste eso? Bueno, estamos jugando, como dije antes, desde el año 93, ¿no? Jugamos la primera partida, después jugamos algunas otras. Yo creo que en el tanteo empecé yo bien, yo gané quizás las primeras 3 o 4 partidas, después me ganaste como 4 o 5 seguidas y se emparejó y después ganamos más o menos, no, yo no llevo la cuenta bien, pero sé que ganamos un poco más cada uno y estaba bastante parejo, pero más allá de eso, ¿cómo viste tú y cómo viviste eso, no? ¿Te pareció que fue bueno, malo? Sobre todo los años aquellos del 2000, digamos, 2003 en adelante, los finales de los campeonatos nacionales y todo aquello. No, a ver, eso fue una fiesta, Master, fue súper positivo para nuestra carrera, pienso yo, para mí fue súper clave, para el ajedrez cubano en sentido general, ¿no? Pero sí, es que era un motor impulsor, ¿sabes? El uno al otro. Cuando tú lograbas algo, yo sentía que yo podía, que estaba cerca y me alaba, ¿no? Y yo creo que eso, que a ti te pasaba parecido. Eh, por ejemplo, eso mismo, la cifra esa de 2.600, que parecía al principio tan difícil. Cuando Sí, tú llegaste, más atrás, bastante cercano, llegué yo en tiempo. No recuerdo la fecha exacta, pero sí, después el tema de los 2.700. Eso fue clave porque se unió a todas las demás motivaciones que hemos hablado, ¿no? Entonces, sí, en un momento determinado, sobre todo cuando uno era más joven, como se creó todo ese show de las entrevistas y los campeonatos aquellos en Santa Clara, los sí, amigos, tus amigos por un lado, el equipo Brusón, era bonito y algo impensable en el mundo del ajedrez, ¿no? Porque tú sabes, el ajedrez no se forma show como el béisbol, el fútbol y eso. claro. Y mucha gente se vivió eso con intensidad. Yo de eso siempre tengo los mejores recuerdos, nunca, ¿sabes? Nunca viví esa rivalidad con ningún tipo de malos pensamientos ni nada de eso. Yo lo disfruté, quería ganarte, por supuesto, cuando teníamos que jugar. A ti seguro te pasaba lo mismo, se creaba presión alrededor de nosotros, pero en sentido general todo fue habían tantas cosas positivas que eso es eso, las cosas negativas son mínimas, si se pudiera hablar de algo negativo en todo eso, ¿no? Y entonces también después, al cabo del tiempo, que me pasó a mí, a lo mejor a ti te pasó parecido y que eso es otra cosa que siempre se ha mantenido en mi carrera, que es que una vez que ya tengo buena relación, amistad con alguien, me cuesta, ¿sabes? Muy difícil jugar una partida queriendo ahí arrancarnos
la cabeza, ¿no? Siempre me ha costado mucho. Por ejemplo, ya hace un siglo yo no juego con Emilio, porque imagínate, lo tengo como un hijo a esta altura, ponerme a jugar con Emilio, una partida ahí, o con Junieski, ¿sabes? Que son gente que ya tú los tienes como familia. Entonces, contigo me pasaba lo mismo, un momento ya que era casi imposible, sí, empezar a jugar ahí, ¿sabes? Y por eso yo creo que jugamos muchas partidas, pero en un momento determinado hicimos hace años que no jugamos en realidad. Muchas tablas porque sí, era difícil. Por ejemplo, con Yuri es un tipo que uno lo adora, ¿sabes? Un tipo tan noble, tan bueno y que lo conoce tantos años. Entonces llega un momento que es muy difícil. En mi caso, te digo, se me hace casi imposible ya una vez que tengo relación así con alguien, jugar, y ese fue el caso de nosotros, ¿no? Que sí, un momento jugamos bastante, la pasamos súper bien, nos divertimos y divertimos mucha gente, ¿no? Porque es verdad que... Sí, era tipo, verdad que la Jerez nunca tuvo eso, ¿no? En sí, Cuba, sí. dándole para atrás casete, nunca tuvo eso de, tú sabes, de Madrid contra Barcelona o de Capo contra Camparo, de Sí. dos figuras, ¿sabes? Cada una tiene un pueblo atrás y son, No, esas, no hay duda. son esas dos, no hay un tercero. No te voy a mentir, había gente, ahora no me viene nadie a la mente específico, pero gente que sí que te decía, oye, cuando juegue con Linier ese, desaparece, lo que no lo soporto, ¿sabes? Yo también Y a ti te dijeron lo mismo, ¿sabes? Pero gente que se cogía eso muy a pecho y tú tenías como que hacer un papel, yo, sí, voy a ganarle, no sé qué, pero, ¿sabes? Yo decía, bueno, está bien, vamos a jugar, pero no pasa nada, ¿no? Pero era gracioso porque el nombre de los dos también empieza con L, ¿no? Le decía justo al máster ahí que era LD contra LB, ¿no? Se podrían poner el equipo ahí. No, yo creo que es un match que interesantísimo. yo creo que si no hubiera, o sea, si para mí no hubiera existido Lázaro o viceversa, probablemente no hubiéramos llegado al nivel que llegamos, porque esa competencia indudablemente te empuja, ¿no? Yo también tuve o sea, no, quizás no tuvimos exactamente los mismos problemas en cuanto a nuestras carreras, pero yo tuve los míos estaban más relacionados igual con un poco la falta de ambición y un poco la falta de como de ver más allá, ¿no? De ver el futuro, de ver cómo podía llegar a ser mi carrera. Digamos, cuando yo llegué a 2600, para mí eso, si a mí me hubieran dejado solo, si no hubiera tenido gente al lado, como hubieran dicho, pero tú puedes llegar más, o sea, puedes llegar a 27 o puedes meterte entre los 5 mejores del mundo, que tenía gente afortunadamente que me lo decía, ¿no? Si no me hubieran dicho eso, yo hubiera estado toda mi vida feliz ahí con 26, ¿entiendes? Con 2600, porque mi naturaleza es un poco también esa, me falta quizás ese instinto de aplastar a todo el mundo, así como Manu, ¿no? Que tiene, el tipo Claro, es el uno, ya es el mejor, ha sido 10 años mejor, pero quiere ganarle a todo el mundo en un minuto, en bullet, quiere ganarle a todo el mundo en 3+2, en 3,0, en 5,0, en Fischer random, en todos los sistemas, quiere ganarle, aplastar a todo el mundo, ¿no? Casparo también, Fischer era así. Yo nunca fui así, ¿no? Y ya te digo, mi naturaleza es más de achantarme o de conformarme, y no tenía la visión esa del futuro, mi carrera puede ser mucho mejor. Y yo creo que si no te hubiera tenido a ti, indudablemente hubiera sido otra historia, porque como que te acomodas ahí, no. claro. Pero tener eso fue algo que a mí me impulsó muchísimo, porque claro, uno quiere ganar y no quedarse atrás, ¿no? Y en ese sentido fue súper No, por positivo. supuesto. En un momento jugábamos por los campeonatos de Cuba, que el título de campeón de Cuba es algo, ¿sabes? Que todo el mundo quiere, de campeón de tu país, ¿sabes? Claro. Y por la edad coincidimos en eso, en todos los escolares, los juveniles, el campeonato de Cuba. Al final el campeón iba a ser uno, no íbamos a ser los dos. Y está claro, sí, esa lucha ahí fue súper positiva para nuestro ajedrez y nuestra carrera. Una lucha encarnizada, ¿no? Bastante bonita, creo, esa rivalidad, que no, al menos no he visto una rivalidad así dentro de todo, rivalidad con hermandad, amistad y todo eso, al menos creo que motivó mucho al pueblo de Cuba y a muchos Le latinoamericanos dio mucha que lo popularidad al ajedrez en seguíamos. Cuba también. El ajedrez, Sí. vaya, siempre fue Sí, popular sí, en Cuba sí. por Capablanca y la gente conocía a los grandes maestros, pero en la época de nosotros se duplicó, se triplicó, ¿no? Porque Sí. la gente seguía los matches y nos conocía a nosotros y mucha gente vino al ajedrez por eso nada más, ¿no? Por la Es que final siempre del es bueno tener campeonato. referentes, ¿no? Y más si es Claro. un referente cercano y todo esto, creo que es impresionante, la verdad. O sea, el aporte, las leyendas del ajedrez latinoamericano, pues están ahí, ¿no? Obviamente. Uno todavía que juega más seguido y bueno,
el Lazarus que está ahorita en un receso, pero que ya pronto vuelve a jugar con más fervor, ¿no? Por así Master, decirlo. entonces, yendo un poco a la actualidad, ¿cómo fue? Bueno, primero el proceso del cambio, ¿no? De cómo venir, cómo te decidiste a irte de Cuba, a venir para acá. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, eso fue un poco igual, sorpresivo, porque yo nunca me había planteado hacer mi vida fuera de Cuba, a pesar de que había pasado tiempos en Venezuela, por mi relación anterior, tengo un hijo venezolano, pero yo tenía más bien esa idea fija de que yo quería quedarme en Cuba y hacer mi vida ahí en Cuba todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo vivía en La Habana en ese tiempo, bueno, tú estabas allá en Fontanar, nos veíamos y si te digo que me sentía muy mal o eso, te miento, ¿no? Pero llegó un punto que me sentía como estancado, que tenía un techo ahí, quería hacer más cosas y, y quería cambiar. Y justo eso se combinó con que ustedes habían venido para acá, primero tú y Junieski, yo vine a jugar algunos torneos acá a Estados Unidos. Junieski me habló de la posibilidad de que él iba a entrar en la universidad. Hablé con Fidel Corrales, que yo sabía que había estudiado en Webster. Entonces se fueron combinando todos esos factores con el tema de que yo me sentía eso, un poco estancado, pero no sabía realmente qué me pasaba. Y me lo planteé al principio como algo temporal incluso. Digo, bueno, yo voy a probar porque no pierdo nada. En el peor de los casos regreso para Cuba y no pasa nada. Voy a intentarlo porque o sea, se me dio la oportunidad de eso, de venir a estudiar una carrera, representar al equipo de Webster y nada, lo fui pensando. No fue una decisión fácil para nada. Me pesaba de dejar mi familia, específicamente mi mamá en Cuba y demás, pero bueno, se tomó la decisión y como varias veces en mi vida me ha pasado que las decisiones más importantes de mi vida me he dado cuenta después, ¿no? Al cabo de un tiempo. Parece que tuve una iluminación y tomé la decisión correcta. Ya llevo acá 6 años. Mi vida cambió radicalmente en muchos aspectos, pero todo gracias a la vida, a Dios, para cosas positivas. Entonces, ya llevo 6 años acá. Estudié la carrera que vine a estudiar, estoy con mi familia, estoy bien. Bueno, y mira, casualmente hemos sido vecinos, ahora vivimos cerca acá, esto es increíble. Nosotros Sí. dos, Junieski y eso, la vida es misteriosa, pero Yo siempre lo hay decía en soluciones un episodio anterior que al final interesantes. de Cuba Sí. venimos a parar al centro de los Estados Unidos No, por no, sí, razones no exactamente iguales, un poco, bueno, sí, relacionadas al ajedrez, pero no exactamente la misma, y paramos a 10 minutos de la casa del otro, cada uno, ¿no? Vivimos muy cerca. así mismo, sí. Entonces, bueno, tuviste la oportunidad de estudiar una carrera aparte del ajedrez, lo cual era el terror de nosotros cuando estábamos allá en el CEAR y eso, pero después cambió la perspectiva, ¿no? Sí, sí, era única porque una vez que tomé la decisión de salir con mi familia para tener el permiso de entrada para ellos, ¿no? Ya yo tenía la visa, tenía que afiliarme a la universidad, como el scholarship, hacer un contrato, bueno, todo eso, pero le tenía terror, por supuesto, porque yo lo que había hecho toda mi vida era ajedrez y en Cuba, los dos lo sabemos, ¿no? Una vez que tú empiezas a destacarte en el deporte, las clases pasan a un segundo plano y yo le tenía terror, eso para mí fue duro. Pero todo fue saliendo, estudié finanzas, que era un tema que me llamaba la atención, que me gustaba el tema de la economía y la finanza, y lo fui combinando con mi carrera ajedrecística, ¿no? Ya hace tiempo eso juego menos que antes, hago menos cosas en base al ajedrez, pero me mantengo activo, me mantengo haciendo cosas de ajedrez y cosas también personales, ¿no? Con el tema de la finanza, las inversiones y estas cosas. Entonces, hoy mi vida se divide entre varias cosas, pero el ajedrez sigue ocupando, digamos, lo principal. Yo tengo la suerte esa que yo disfruto cualquier cosa que esté relacionado con el ajedrez, seguir una partida, leer algo de ajedrez. El ajedrez para mí es un estilo de vida y lo va a hacer siempre. Yo no puedo desprenderme del ajedrez, ¿no? A veces quisiera Como dijo jugar un poco Krainin, creo, más, ¿no? pero hay que ser Del objetivo estilo de vida. y priorizar las cosas, ¿no? Ya yo no vivo de jugar ajedrez, sino de dar clases de ajedrez y otras cosas. Entonces, juego cuando puedo. Nosotros compartimos a veces, jugamos, estudiamos un poco cuando hay chance, con Emilio también. Y me mantengo unido al ajedrez, como siempre va a ser así, si Dios permite, y en otras cosas que también me gustan mucho y la paso genial.
No, una anécdota rápido que me acuerdo de que estando en el CEAL, como decía, ¿no? Es una escuela que le da flexibilidad a los deportistas, pero nosotros, bueno, en algunos casos nos tomamos la flexibilidad esa un poco al extremo. De ver o sea, yo estudié 10º, 11º y 12 grados en el CEAR, en la ESPA, ¿no? Y me acuerdo al final de 12 grados, mirar una libreta, creo que era de química o algo así, y tener, no sé, 8 clases en todo el año. No iba nunca, ¿no? No sé cómo aprobaba, la maestra me tiraban buenos sabes ahí. No, Pero sí, me acuerdo también de la sensación esa de terminar el 12 grados y creo que estábamos ahí, no me acuerdo si estabas tú o estaba Yuri o quién estaba, de decir, wow, terminé 12 grados, terminé la escuela, no tengo que, no, yo también no me tengo que dar acuerdo, más clases. hablando de eso del CEAR, que igual que en un momento, porque cuando empezamos a viajar, eso, íbamos un mes al aula, ¿no? Y yo tenía que irme por una competencia, pero tenía una prueba de química de esa que me tenía. Y yo me acuerdo que, no, y no me acuerdo en ese momento si era Giovanni o alguien, no, si tú no resuelves eso, no te vas a ir, no sé, man. Y voy para allá a meterle una muela al profesor y ya, el profesor sabía lo que había y dice, profesor, con 60 está feliz. O sea, sin hacerme la prueba y 60 era el mínimo para probar. Dice el profesor, con 60 está feliz. Muchacho, yo daba unos saltos, ya me quité de arriba la prueba, ponme 60, 50, si yo lo que quiero irme echando. No, pero lo que demuestra que ustedes igual tenían una, como decía el máster en uno de sus videos, mucha pasión por el ajedrez, ¿no? Eso se puede sentir y cuando he hablado con ustedes, pues obviamente son una enciclopedia, ¿no? O tú tanto, bueno, el máster ha leído por ahí todos los clásicos y tú también, Lázaro, ¿no? O sea, esa es la realidad. Te hablo de cualquier torneo y lo saben, o sea, y no es que la fuerza o el resultado que tuvieron es netamente caído porque es solamente puro talento, ¿no? Hay un trabajo detrás y es lo que la gente a veces no acaba de entender y que a veces a mí particularmente como peruano siempre me da un poquito de molestia con el tema de romantizar demasiado el talento, ¿no? Porque si bien es cierto, en Perú tuvimos o tenemos un emblema, nuestra leyenda Julio Granda, pero sí creo que su talento se romantizó demasiado, ¿no? Al punto de pensar que para llegar a ser exitoso en el ajedrez había que simplemente nacer con el talento y punto, ¿no? Y se hizo todo un mito, todos unos tabúes, tanto con Granda, con Capablanca, yendo ya a esferas más altas, ¿no? Con Y Guillermito se no hacía sé, también en Cuba, un con poco, Guillermito ¿no? Se supongo que también. romantizaba el tema Y todos de han dos trabajado de jugadores, claro, cierta manera, Guillermito, ¿no? Granda, Sí, extremadamente sí. Ese talentoso, duro, pensamiento pero es siempre peligroso, pensar de que, y sobre todo en la actualidad, ¿no? Que el nivel ha subido tanto producto a eso, a la cantidad de herramientas que tienen los jugadores para prepararse para el juego práctico y yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento de que sí, que el talento y eso, y la comprensión natural y no sé qué, pero sí, sí, hoy por hoy necesitas un conocimiento, una preparación muy concreta que, que es necesaria para competir con buen nivel. Eso no hay chance, no hay chance. y Cualquier ahora talento, parece que ya poniéndote un chip ahí en el cerebro, pues Oh, también. al lo no de ser Neuralink, ¿no? exactamente que descubras una tecnología importante, ya te ahorra muas cosas. Que Faltó por eso en cierto, la de ver la discusión FIA de los me clásicos versus el ajedrez moderno. Bueno, esta es efectiva. Si te pones un chip, no te hace falta. va a estar un poco complicado el ajedrez de aquí a futuro, pero bueno, con un chip evidentemente no hay quien pueda competir, ¿no? No hay manera ahí. Indiscutiblemente las máquinas objetivamente hablando son muchos mejores, ¿no? Pero lo que hace creo el ajedrez bonito siempre es ese aspecto humano, ¿no? Que tanto que hablaba bueno, con el máster y con Lázaro, que hemos conseguido también bastantes torneos, que siempre la famosa frase es, oye, hay siempre un momento, hay una oportunidad, olvídate que una chance se te presenta en la partida, ¿no? Siempre juegues contra quien juegues, una oportunidad se te presenta. Si estás en el cálculo bastante fino y en el medio juego bastante fino, siempre hay una oportunidad. Y cuando uno analiza, es verdad, siempre hay una oportunidad, ya sea de hacer tablas o de ganar la partida, ¿no? Siempre se te presenta, ¿no? Y es la verdad, ¿no? No es ese juego de máquinas que a veces hoy en día le queremos poner de que todo es ciencia y numeritos, 0.5, 0.10, como dirían en Cuba, este personaje Orelvis, ¿no? Muy simpático, 0.5 Sí, acá, ¿cuál? coterráneo mío. 0.5, juega, decía. No, el Coterráneo factor tuyo, humano, ¿verdad? ¿no? El ajedrez al final es lo que hablábamos, ¿no? En programas anteriores también. Lo jugamos al final seres humanos. Mientras lo juguemos seres Sí, humanos, siempre va a estar ese factor ahí. Eso de la muerte del ajedrez
en mi opinión, está súper exagerado, ¿no? Porque Sí, sí, qué sí. muerte del ajedrez. Si te pones a jugar y en la jugada 8 tienes que pensarlo porque no te acuerdas o porque no entiendes la línea que daba el módulo y la partida empieza, ¿no? Llena de errores y de todo tipo de altos y bajos, ¿no? Esos fueron, yo creo, los errores más grandes que cometieron esta gente, Lasker sobre todo, ¿te acuerdas? Después del match de Capablanca, Sí, que eso lo decía estábamos ya, comentando. el ajedrez se acabó, Por la eh, variante esa del gambito de dama, ¿no? Que, sí, sí, todo está destinado, eso, Capablanca es la personificación de ese, que no hay forma de crear nada, que todo está, y que cuán lejos estaban de la verdad, ¿no? Bueno, y ya esa que gente justo no se hablas de imaginaba. Capablanca, ¿no? Yo tengo una pregunta que quería hacerte hace mucho y que te lo he hecho siempre en persona, ¿no? Pero bueno, para que los oyentes puedan, porque yo sé que tú has investigado bastante del tema de Capablanca, incluso lo pensaste sacar en un momento en tu canal, que pues le diste obviamente un respiro, pero ¿qué tan cierto es este mito sobre Capablanca y que obviamente los oyentes mayores de 50 nos van a odiar? Pero bueno, ¿qué tan cierto es este mito de Capablanca que realmente no entrenaba, que él, su ajedrez venía de la divina providencia, ¿no? Que según tu investigación No, que bueno, has hecho. mi opinión es que, a ver, la vida de Capablanca, por varios motivos, se tejió ahí una especie de leyenda y se quería poner a Capablanca como un súper ser humano, un súper ajedrecista, que yo no dudo que condiciones muy buenas, excelente tuvo, eso está claro, ¿no? Pero yo nunca he compartido esa opinión de que Capablanca, eso, que no estudiaba ajedrez o que no le importaba el ajedrez, ¿no? Y yo me baso en los hechos, hay que contextualizarlo y entenderlo en su época y cómo la gente se preparaba y cómo entendía el ajedrez en aquella época. Solamente la cantidad de partidas simultáneas que jugó Capablanca, que dio por todos los Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Y en otros lugares, pero en esa época. Es imposible restarle algún mérito a Capablanca porque para mí ha sido de los cubanos más grandes de todos los tiempos y en el deporte quizás la figura principal, ¿no? Se puede debatir eso, pero está entre los primeros seguros. Pero me parece que varios de los aspectos de su vida ajedrecística, sobre todo, me da la impresión que se ha exagerado, ¿no? Entonces eso, me parece que en la forma de que la gente se preparaba en aquella época, que no había tanta, ellos estaban creando realmente las bases del juego y eso, él daba muchas partidas simultáneas, él vino a los Estados Unidos a estudiar una carrera y de hecho dejó la carrera para dedicarse al ajedrez. Y jugaban en el club de Manhattan ahí constantemente, están en las historias de todos los blitz que él jugaba. Entonces, que a lo mejor Capablanca no fue un investigador, o a lo mejor en una época posterior, después que ya él obtuvo el título de gran maestro, bajó un poco la guardia y eso puede ser, yo no lo dudo, ¿no? Pero de ahí a ese mito de que no estudiaba o no le interesaba el ajedrez, a mí me cuesta creerlo. Que era un tipo súper dotado con una comprensión natural para el juego, no tengo ninguna duda. Se ve en sus partidas, ¿no? Esa técnica excelente que tenía, ese olfato para detectar lo que estaba pasando en una posición muy, muy rápido. Todas las anécdotas esas que sí me imagino que sean ciertas, de que en Moscú lo llamaban, le enseñaban una posición, y porque hay jugadores así, Capablanca, todo parece indicar que tenía esa intuición, esas condiciones para el ajedrez naturales, que eso combinado al esfuerzo que él puso, lo llevó a ser quien era. Porque, oye, Capablanca, como quiera que sea, le ganó a Lasker. Lasker fue un tipo muy, muy duro, un jugador de los mejores de su época y sumamente fuerte. Capablanca le ganó, pero no solo eso. Capablanca tuvo fuertes encuentros con Alekhine, que Alekhine era una máquina. No era tan fácil, si tú no estás preparado de alguna forma, enfrentar con éxito a esa gente. Y mucho antes, cuando él aplasta a Marshall en el match ese de 1908 o 9, ahora no recuerdo, el torneo de 1911 de San Sebastián, todas esas cosas, sin una preparación, yo creo que era imposible. Lo que él lo hacía de acorde a su estilo, a su tiempo, y me parece que a lo mejor su preparación era más bien práctica, a lo mejor él confiaba en eso de jugar muchas simultáneas y le gustaba el ajedrez práctico, él pensaba que esa era su forma de prepararse. Pero bueno, eso, en resumidas cuentas, me parece que eso, que es un poco quizás exagerado el mito de Capablanca, que sin duda fue un extra clase, no hay forma de decir otra cosa, pero algunos puntos de su carrera me parece que eso, como tú decías, ¿no? Se ha llevado ahí a una especie de romanticismo ahí para hacerlo más grande. Y no hay que exagerar porque su vida, él fue genial y no hay que poner, yo creo, mucho más cosas de las que hizo porque es que fue muy grande todo lo que hizo.
No sé qué piensa el máster, pero más o No, menos. es así, claro. Yo creo que como muchas cosas, ¿no? Se mezcla un poco la realidad con lo que hay de mito, y entonces se hace una mezcla ahí que uno no distingue, y mucha gente, no, todo es mito o todo es verdad, ¿no? Y Claro, la verdad yo creo que está por el medio. Evidentemente es innegable que tenía un talento especial para el ajedrez, quizás de los jugadores más talentosos, eso que tú mencionabas de entender rápido las posiciones, de quizás el conocimiento de ajedrez le vino más fácil que a otra gente porque tenía esa habilidad natural, y bueno, sus resultados que fueron campeón del mundo, ¿no? Creo que nadie logra eso sin trabajo, incluso en esos tiempos. Yo me acuerdo que Nogueira tenía su teoría de que decía, vio mucho ajedrez hasta que se hizo campeón mundial, o no me acuerdo si hasta el 18 o por ahí, en esos primeros años cuando vino a Estados Unidos, que dejó la carrera, y creo que le dijo mentira a los padres porque ellos pensaban que él estaba estudiando, y él lo que estaba era jugando ajedrez y estudiando ajedrez, supongo. En esos años quizás vio mucho, no sé cuál sería su enfoque de la preparación, obviamente no es la de ahora, a lo mejor se ve que era un tipo bastante práctico, pero bueno, sin duda trabajó, yo creo. Pero bueno, por otro lado, entonces está el mito que por alguna razón se creó de decir que Capablanca era, tú sabes, eso mismo, que no estudiaba, y que no solo eso, sino que era bueno en todo. También a lo mejor hay parte de verdad en eso. Yo le comentaba a Emilio hace poco que estaba leyendo un libro de Sosonko que le hacen una entrevista a la esposa de él, a la rusa, ¿no? La que cuando él murió era su esposa, y le pregunta sobre Capablanca, y es cómico, ¿no? Porque en un momento ella le dice, o él le dice, no, jugaba bridge. Sí, no, jugaba bridge y era más talentoso que el campeón mundial. Lo que pasa es que, bueno, no se dedicaba, y qué sé yo. Bueno, y en béisbol, porque yo, Sosonko, ¿no? También escuché o leí que, sí, no, bueno, tenía un brazo que la gente de las Grandes Ligas estaban atrás de él para que fuera. Entonces, todo es como demasiado evidente, ¿no? Que está exagerado. Y el mismo Sosonko lo dice al final de la entrevista, ¿no? Bueno, me gustó la entrevista, pero no sé, me quedé con la sensación de que es un cuento de hadas, así un poco, ¿no? Que no es el tipo, no me dijiste quién era realmente el tipo, ¿no? Como que... Y eso existe, sin duda. Yo creo, Máster, que también, ahora se me ocurre, ¿no? O sea, el cubano es bastante aficionado al deporte y un poco tenso a veces, ¿no? Y me refiero que a lo mejor una forma de justificar la derrota con Alekhine fue eso, ¿no? Que mucha gente de la época no aceptaban que la máquina del ajedrez, que no perdía nunca, perdió el match con Alekhine, y empezaron a buscar justificaciones, ¿no? Y la más sencilla es esa, no se preparó y punto, ¿sabes? Sin darle el mérito que Alekhine tenía, se merecía, porque ese era el match de su vida y él se preparó para eso. No, es otro jugador con un talento excepcional, ¿no? Exacto, claro. Entonces, ahí medir por el ahí talento, pueden venir muchas de las cosas, ¿no? De todas las leyendas esas sobre su forma de prepararse y su descuido. Puede ser, se me ocurre ahora, ¿no? Que tiene lógica. Sí, bueno, es un tema Todos los mitos, ¿no? que hay para hablar mucho más, claro. No, de verdad es para todo un capítulo hablar sobre Capablanca, sobre Fischer, sobre todos los grandes campeones mundiales, el debate de quiénes son los mejores de la historia, que bueno, cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Pero simplemente ya para ir terminando, quería hacer una pregunta que estuvo relacionada con un poll que se hizo hace poco, con una encuesta que se hizo hace poco justamente aquí en Ajedrez a Fondo, y quería comenzar primero preguntándote, Lazarete, si tienes que elegir un top 3, los 3 mejores de la historia, ¿a quiénes pondrías? Simplemente así, sin dar tu explicación, simplemente ¿a quiénes pondrías de primero, segundo y tercero? Yo pondría a Carlsen, a Kasparov y a Fischer. Master. No, es que sí, yo coincido, es que yo creo que no hay mucha discusión en eso porque han sido los 3 que más méritos tienen Pero en ese mismo orden lo pondrías. ¿Ah? En ese mismo orden lo pondrías. Yo pondría a Carlsen primero. No sé cuál fue el orden del máster, pero me parece que Carlsen, Kasparov y Fischer pondría yo. Interesante. En ese orden. Sí, yo comparto esos 3 primeros también. Sí, yo lo pondría así, sí. Yo comparto el mismo. Aunque no sé, yo tengo mis dudas entre... Yo pondría Carlsen, Fischer y Kasparov. Fischer nada más es que es muy difícil no incluir a Fischer por todo lo que aportó en el ajedrez, pero bueno, entiendo. Sí, eso ya sería dar un porqué. Ahí sí, es que no hay nada erróneo en eso. ¿Cómo medir eso, no? Porque exacto. Hay una cuestión si pero... lo mides netamente en nivel, va a ser mejor el actual. Imposible.
O sea, Fischer, Posible, claro. porque eso No, se lo es preguntaron imposible, a es correcto, Fischer, es verdad. hablándole de Murphy, y decía lo mismo, ¿no? Si lo pones quien juega mejor, yo juego mejor que Murphy, pero él lo explicaba como que yo sé más teoría que Murphy, ¿no? Era su manera de decir que él sabe mucho más de juego que Murphy. Ahora, el talento no está claro, y cómo vas a medir No el se mide, talento, claro. o apreciación, o la ventaja que le sacaron a sus contemporáneos, por ejemplo, si es por la ventaja que le sacaron a sus contemporáneos, a Murphy lo tienes que poner, pero al final del día comparar a Murphy con Carlsen o con Kasparov, no sé, me parece que no está en la misma liga, como quiera que sea. Yo creo que es Sí, bastante... yo también le doy mucho peso al tema de ese, de cómo marcar una diferencia con los demás, ¿sabes? Para mí eso tiene mucho peso, porque al final no hay forma de tú equiparar en la misma época jugadores de diferentes épocas, ¿no? Entonces tú tienes que Claro, partir. o el famoso cálculo de, bueno, deja a Murphy un par de años que estudia con el Stockfish y Sí, eso. exacto, no, eso no. Y entonces, yo veo así, por ejemplo, esos campeones del mundo, Petrosian, sí, no hay dudas de que era ¿sabes? Un súper gran maestro, pero a lo mejor nunca fue claramente el mejor del mundo. Es mi opinión, ¿sabes? O Smilov. No marcaron su época como esta gente que sí han sido claramente los mejores. Entonces, yo en mi caso le doy bastante peso a eso. No es lo único, por supuesto, pero me gusta evaluarlo así, ¿no? Cómo han sido entre sus iguales, qué han hecho. Correcto. Y esos tres jugadores claramente marcaron una diferencia. Quizás Capablanca también se suma a esos grandes maestros que en su momento fueron claramente Marcó los la mejores del diferencia, mundo, ¿verdad? ¿no? Y de hecho el Es Paul verdad. eran esos tres y Capablanca lo incluimos también. Sí, el que Por si quiera acaso. incluir a Capablanca está en su derecho, yo creo, porque Capablanca, claro, en su momento era claramente el mejor Y y por no un buen perdía, tiempo, ¿no? ¿no? No perdía con la gente que había ahí en el top, eso no era, Mm. se jugaba mucho menos y todo lo que tú quieras, pero era claramente el mejor, no sé, seguramente me imagino de por lo menos 10 años de mínimo, del 14 para allá al 24, al 27, como quieras contarlo, era claramente el mejor. Ya Lasker No, y tuvo un gran estaba impacto social, en ¿no? Por decadencia, ejemplo, Lasker no estaba en sus mejores tiempos y Alekhine venía subiendo, pero todavía no. Y sí, estaba Rubinstein, Insou y los otros, pero qué va, Capablanca en esa época era, me parece a mí, claramente superior. Sí, claro. no, A y mí me sin hubiera duda gustado estos incluir a tres, un Karpov, por ejemplo, pero bueno, esa es otra historia ya. Sí, Quizás seguramente para Carpo otro del podcast. 75 hasta la llegada de Kasparov marcó esa diferencia. Bueno, de hecho ganaba todo, ¿no? ganaba todo durante 10 años. Sí, Ahí, sí. no hay duda que Carpo está ahí. Mi top 5 sería eso, vaya, ya lo estoy Sí, sí, diciendo. ese es el tema. Quizás no es top 3, pero Sí, está por Top ahí 3 creo cerca. que fue un no, poquito no tacaño el top hay 3, duda ¿no? que El top 5 Carpo, todavía. sí, sí. Carpo ganó todo en esa época y era claramente, sí, el mejor. Sí, es Ahí verdad, es verdad. están los Yo números. comparto netamente esa visión. Sí. Sí, pero será materia para otro video, otra entrevista, otra amena charla. Quizás en esta oportunidad sí, comiéndonos un asado por ahí en algún parque o en la casa del máster o de Lázaro, no sé, lo que Dios nos permita. Ha sido un placer tenerte por aquí, chaval. Muchísimas gracias por tu tiempo que nos has dado. Ya sabes que es un poco complicado llamarte por tu nombre, como al máster decirle Leiniero, Lázaro, es complicado para mí, pero bueno. Así que no Nada, empecemos con los nombres de que si sale el mío es complicado. nada, Si la sale el pasamos mío súper bien, es la complicado. pasamos súper bien y bueno, y eso, y felicitarlos por la idea que está genial y espero que sigan ahí creciendo Gracias, Martín. en suscriptores y en éxito en todos los proyectos. Y aquí estamos, si después hay que compartir de nuevo, algo Sí, hacemos. no, seguro, porque se nos quedaron muchos temas ahí Sí, que sí, me sí, hubiera sí, gustado sí. tocar, pero es corto el tiempo, sí, Vamos pero a dejar hay para que, hay que Otros hacer, días, hay otros que hacer días será. otra, la otra segunda ronda. parte, a lo mejor los suscriptores tienen preguntas ahí y después podemos armar algo. Hay que hacer otra ronda Correcto. seguro. Pero no, yo creo que la de hoy te la van a agradecer mucho tus seguidores, porque mucha gente siempre pregunta y yo creo que no se conocía así, digamos, desde el inicio, con tanto detalle, cómo fue tu carrera y me parece que va a ser bueno que lo escuchen aquí de la entrevista de hoy. Así que gracias de nuevo por estar aquí y esto se va a repetir, gente, seguro. Dale, Sí, Master, seguro que un sí. Y placer la y idea, gente, es un placer tener a estos dos eminencias, se los dice alguien que creció viéndolos, no porque la diferencia de edad sea tanta, ¿no? La verdad que no, pero sí los creció viendo y admirando y la verdad, pues para mí es un privilegio tenerlos aquí más allá de la amistad, lo digo desde el punto de vista como deportista también. Y pues un placer, Lázaro, muchas gracias, la verdad. Y esperamos tenerte nuevamente por aquí, la verdad, y verte claro, pronto también. un abrazo y gracias.
Muchas gracias, people. Cuídense mucho, bendiciones y eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao. Bye bye.